video de ayer es los ultras contra ti, cómo te mata la derecha. Y esta es una cuestión que yo hacía mucho tiempo quería haber hecho, porque siempre que uno habla de la derecha asesinada, los campos de concentración, el de exterminio, pero en realidad no todos los campos de concentración fueron de exterminio, aunque se exterminó a gente, pero no eran parte, fueron 3 los centros que eran parte de la industria de eliminación de seres humanos, que destruyeron millones de vidas con una lógica de cadena de montaje. ¿Qué es lo que lo hace horroroso? No porque otros no hayan matado a millones también, sino porque esto fue instalar una cadena de montaje, crear una red ferroviaria en Europa o aprovechar la que ya existía y llevar en trenes a las personas a lugares muy lejanos a que fueran asesinadas. Esto es lo que hace especialmente terrible la masacre nazi, ¿no? No, la derecha ahora no está haciendo eso. Bueno, los fusilamientos masivos que en las tapias de los cementerios al estilo de Franco, o los asesinatos de Mussolini, o los fusilamientos con los que empezó el exterminio alemán. El otro día se recordaba ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. El barranco donde fueron asesinadas 30,000 personas en unos pocos días en Ucrania, precisamente por parte de los nazis, y que trataron de ocultarlo, como posteriormente la Unión Soviética trató de ocultar la masacre de polacos, de dirigentes y militares polacos en el bosque de Katyn. Entonces, no está haciendo eso la derecha, no, pero está matando mucha gente y creo que la gente no se da cuenta. Cuando hay tiranías, las tiranías matan todas, de izquierda, de derecha, de centro, no te digo religiosas, antirreligiosas, da igual. Sí, una tiranía es una tiranía. Pero la derecha en el poder democrático mata. Mata cuando quita salud, cuando quita derechos, cuando quita un montón de cosas. Y eso es lo que quise contar aquí. No se han enojado muchos más que uno, que por cierto lo vamos a ver en comentarios, pero no los he tenido yo así como encima